Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos colegas, fraternos, hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles. Y bueno, en esta ocasión, en esta certificación internacional en Top Medical Nutrition, avalada y con el reconocimiento de la Japanese Society of Anti-Aging Nutrition, una de las principales sociedades médicas de nutrición del mundo, una de las más importantes en Japón, por supuesto. Y bueno, el día de hoy vamos a tener una sesión muy interesante sobre los conceptos claves de nutrición. Son bases esenciales que todos debemos de conocer y lo que representa una historia clínica de precisión en el ámbito de la nutrición, que si bien obviamente tendrá y tiene muchas confluencias con lo que es la historia clínica en general que nosotros hacemos, sí tiene algunas variantes muy importantes y que es la base, sin lugar a dudas, para que podamos nosotros tener éxito en lo que representa para cada uno de los pacientes y de forma personalizada la nutrición que debe de llevar, ya sea para bajar de peso o ya sea para apoyarlo con alguna comorbilidad que pudiera tener o alguna patología, en donde hoy sin duda sabemos que la nutrición juega un papel preponderante. De tal manera que les damos la bienvenida y los dejamos con la doctora Ana María Castro Cid del Prado para que podamos entonces iniciar ya con la sesión del día de hoy. Bienvenida, doctora, mucho éxito y muchas bendiciones para todos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Espero que todos estén muy bien. Y pues vamos a empezar con nuestra plática porque es una plática un poco larga, entonces vamos a empezar ya. Aquí en los conceptos claves de la nutrición es muy importante que nosotros sepamos desde el origen de los nutrientes, la alimentación, qué es una dieta, qué son los alimentos, qué es la alimentación. ¿Para qué? Para que sobre eso nosotros tengamos las bases para poder dar un buen tratamiento, tanto nutricional como clínico, al paciente y hacer una historia clínica de alta precisión. Es importante que ustedes, vamos a empezar ahorita con las bases, pero todo esto va a estar ya, se les va a enviar, pero vamos a empezar con las bases actualmente, ¿cómo estamos? La siguiente, Rafita, por favor. La siguiente. Bueno, aquí sabemos que la nutrición es clave para llevar una vida verdaderamente sana. ¿Por qué? Porque la alimentación será adecuada siempre cuando vamos a ver lo que es los niños, la edad, el sexo, el estado de salud de los pacientes, y la alimentación será una base en una serie de principios y consejos nutricionales que vamos a utilizar. Y es por eso que es importante también la dietética, saber qué es la dietética para poder nosotros conformar, realizar una dieta que sea acorde a cada paciente. Y la alimentación, cómo vamos a saber qué alimentos tienen carbohidratos, glúcidos, lípidos, omega 3, omega 6, y para qué nos van a ayudar en en esta situación. La siguiente, por favor. Bueno, la nutrición, ¿qué es lo que estudia la nutrición? Va a ser un conjunto de procesos en donde van a ser, son un conjunto de procesos biológicos, como son la digestión, la absorción, el metabolismo y la excreción. ¿Y qué, por qué va a ser importante? Porque de acuerdo a nuestro metabolismo, a la absorción que vamos a tener, nuestro metabolismo que vamos a hacer, vamos a tener una serie de nutrientes y nutrimentos que vamos a tener para una mejor alimentación. La siguiente, por favor.
Bueno, la nutrición debe de ser una nutrición personalizada o de precisión. ¿Por qué? Porque no es el único factor responsable, la dieta, para tener una respuesta metabólica. Aquí sí no vamos a poder decir, esta respuesta metabólica, hice una hipoglucemia o hice una hiperglucemia por postprandial por culpa de la dieta, ¿no? No, la dieta no es el único factor responsable para que tengamos alteraciones a nivel metabólico. Entonces, tenemos que ver que estos factores, el más importante, van a intervenir varios, pero el más importante va a ser el de la microbiota intestinal, la siguiente. Y esta de la microbiota intestinal tenemos que saber manejar muy bien lo que va a ser la nutrición. Ahora, la dietética es una técnica responsable de usar los alimentos en una forma adecuada. ¿Cómo los vamos a distribuir? ¿En qué forma vamos a distribuir los nutrientes en un equilibrio, tanto en hidratos de carbono, proteínas y grasas? Y esto es lo que nos va a ayudar la dietética. La siguiente. También tenemos que es importante no confundir lo que es el alimento con el nutriente. ¿Por qué? Porque el alimento es el que vamos a recoger, vamos a ir a comprarlo, ¿verdad? Que son de materiales y energía necesaria para que nosotros hagamos todos nuestros procesos biológicos o todas nuestras actividades, el gasto energético que vamos a tener con el alimento. Pueden ser alimentos naturales o pueden ser procesados que también los vamos a poder utilizar. Entonces, eso es muy importante, no confundir el alimento con el nutriente. La siguiente, por favor. También es importante la alimentación, la alimentación, vamos a tener donde vamos a tener que tomar esas sustancias que son los nutrientes, para poder llevar una buena nutrición, porque una mala nutrición, ¿qué es lo que va a llevar? Nos va a llevar a una serie de factores, de enfermedades, tanto metabólicos como puede ser las enfermedades crónico-degenerativas, la diabetes, la obesidad, el síndrome cardiometabólico. Y entonces, este tipo, la alimentación la tenemos que tener que sea una alimentación sana. Entonces, ahorita vamos a hablar de las bases de la alimentación o de las leyes de la alimentación que ya las tenemos desde hace 70, 80 años. La siguiente, por favor. Recuerden que esto lo vamos a tener y van a tener toda esta plática en sus manos. Por lo pronto, vamos a ir pasando una por una de las diapositivas. ¿Para qué? Para que vayan entendiendo las bases. Ahora tenemos los nutrimentos. ¿Qué es un nutrimento? Que son los que no requieren la absorción, no van a tener una digestión previa como los nutrientes. Los nutrientes ya teniendo la digestión van a ser absorbidos. Entonces, los nutrimentos no requieren una digestión previa. Entonces, la siguiente, vamos a ver qué es un nutriente. Y el nutriente, la siguiente, Rafita. Los nutrientes se van a poder dividir en macronutrientes y micronutrientes. Y los nutrientes no van a tener toda la relevancia en el organismo, pero se van a dividir también en no esenciales. ¿Por qué? Porque no son esenciales porque pueden ser sintetizados en el organismo y los esenciales no son sintetizados en el organismo, por lo cual son esenciales para nuestro organismo. Es igual que los ácidos grasos que tenemos esenciales y no esenciales, ¿no? Y los aminoácidos también. Las 5 leyes de la alimentación del doctor Pedro Escudero, de origen argentino, que en el Instituto Nacional de Nutrición de Argentina hace 70, 80 años fue como él lo implementó y ahorita sigue siendo la base de una nutrición sana. Por ejemplo, tiene que ser balanceada. ¿Balanceada en qué forma? Que tiene que ser
tener su desayuno, su comida y cena, y actualmente son sus colaciones tanto matutina como vespertina o snacks, pero no tenemos que tener un ayuno intermitente, un ayuno prolongado y en la noche consumir todo el tipo de alimentos. ¿Por qué? Porque no tenemos una buena digestión, una buena absorción ni metabolismo. Entonces tiene que ser balanceada en estos servicios. Y la segunda, que es muy importante, la equilibrada. Equilibrada en el sentido que debe de ser los carbohidratos en un 50 al 60% de carbohidratos para la cantidad de gasto calórico que vamos a tener o kilocalorías de acuerdo a la actividad que tenga cada paciente. La cantidad de proteínas, acuérdense que debe ser del 10 al 20% con un promedio del 15%, pero también se va a determinar de acuerdo al paciente, al estado de salud del paciente que le vamos a dar, si son proteínas de alto valor biológico en un 70% o en un 30% de proteínas vegetales. Y ser adecuada que tiene que ser adecuada a la edad, al sexo, al área geográfica. No es lo mismo ser una mujer y un hombre, o una estatura, ¿verdad? Que tengas 1,80, 1,90, con una mujer de 1,50, 1,60, va a ser muy diferente la cantidad de calorías que vamos a utilizar. Vamos a tener, si es adecuada a su estado de salud, a su área geográfica. No es lo mismo Chihuahua que Villahermosa o el centro aquí en Puebla o la Ciudad de México. Tiene que ser adecuada a cada a estos aspectos. Armónica también tiene que ser armónica para que debe de ser que los colores que sean, que su sabor, el olor, la textura de los alimentos sean, como su nombre lo dice, armónica al plato, que no que sea una pechuga, yo siempre digo una pechuga asada, no es lo mismo con una puré de papa que con una lechuga, unos jitomates o unas zanahorias que dan el color mayor vida al plato y bacteriológicamente sana o libre de bacterias o de parásitos, que eso es muy importante para evitar todas las diarreas y las enfermedades infectocontagiosas que actualmente tenemos. La siguiente, por favor. Una dieta saludable y correcta debe de ser suficiente, equilibrada y adecuada. Ya ahorita estuve diciendo lo equilibrada que debemos de tenerlo y que debe de ser en 5 comidas diarias, adecuada, ¿verdad? Al estado de salud y a las comorbilidades de los pacientes también, y tener que sea suficiente en las cantidades que aporten las cantidades necesarias de energía. La siguiente, por favor. Los macronutrientes y micronutrientes. ¿Qué son los macronutrientes? Es los nutrientes que nuestro cuerpo necesita en mayores cantidades y en mayor cantidad de calorías. Y aquí tenemos que son los hidratos de carbono o glúcidos o carbohidratos que así se conocen, que tienen un gramo de carbohidratos nos va a dar 4 calorías. 1 gramo de proteínas nos va a dar 4 calorías y 1 gramo de lípidos nos va a dar 9 calorías. Esto es muy importante que lo sepan, porque si ustedes se lo saben muy bien, más adelante vamos a ver cómo se puede hacer un cálculo rápido y en el recordatorio de alimentos del paciente, entonces podemos inmediatamente, no es tan larga la consulta, vamos a poder calcular inmediatamente si sabemos este concepto. Y tenemos los micronutrientes como son las vitaminas y minerales. Sabemos muy bien que las vitaminas tenemos hidrosolubles y liposolubles. Y los minerales que no nos aportan nada de calorías. Al igual, las vitaminas no nos los aportan. La siguiente, por favor. Los macronutrientes son los hidratos de carbono que ya lo habíamos dicho y son los glúcidos o carbohidratos que se metabolizan fácilmente y se digieren de forma rápida. Su principal función es darnos energía, pero también forman parte de numerosas estructuras como son los ácidos nucleicos y regular la absorción intestinal. ¿Y cómo se van a clasificar? La siguiente, como
hidratos de carbono, monosacáridos, la siguiente, disacáridos y polisacáridos. Entonces, según la longitud de su cadena, se van a clasificar en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. ¿Sigue la siguiente, por favor? Los hidratos de carbono, los monosacáridos, ¿qué quiere decir? Que nada más es una sola molécula y los tenemos como la glucosa es la principal fuente de energía y para las células. Y la glucosa es como el azúcar, la mermelada, la cajeta. Ese es un monosacárido, la miel. Entonces, esa es un solo sacárido, una sola azúcar y la fructosa que es el azúcar de elección para los diabéticos. ¿Y por qué es de la elección? Porque es la que tiene la menor cantidad de calorías y además se utiliza también como endulzante bajo en calorías. La siguiente, por favor. Los disacáridos, pues bueno, tienen mayor importancia alimentaria, puesto que se absorben y se digieren inmediatamente al introducirse a la boca. ¿Y cuáles son? Pues las frutas, las verduras, porque la sacarosa, ¿cuáles son los disacáridos? Son 4 grupos, que es la sacarosa y glucosa, la fructosa y glucosa, la maltosa y glucosa, que no sé, qué es la que no se encuentra en el organismo, y la lactosa y la glucosa. También tenemos en forma de alcoholes como es el manitol, el xilitol y la stevia en forma de vegetal como un edulcorante bajo en calorías, pero muy endulzante. La siguiente, por favor. Como seguimos, los polisacáridos son los que más abundan en la naturaleza y son los que nos dan mayor fuente de energía, pero se van metabolizando más lentamente. Entonces, nosotros su consumo son los que más consumimos, cereales, harinas y pastas que pueden ser procesados y las leguminosas, que estas tienen entre 25 y 28 gramos de carbohidratos con una ración de 40 gramos. Entonces, los polisacáridos son los que más utilizamos, pero no son nutrientes esenciales, pero son fácil de metabolizar. La siguiente, por favor. Los lípidos, ¿cuáles son los lípidos? Las grasas que son una fuente de energía más concentrada, que retrasan el vaciamiento gástrico, aumentan la sensación de saciedad, pero también van a proporcionar la palatabilidad a los alimentos. ¿Qué quiere decir? Nos va a dar en el paladar un sabor, una textura y además como una capa de grasa de crema, se puede decir, en donde vamos a distinguir los sabores más importantemente. La siguiente, por favor. Como les decía, los lípidos pues se van a dividir en 2 grandes grupos, como son los ácidos grasos que contienen ácidos grasos y los que no contienen ácidos grasos. ¿Y cuáles son los que no contienen ácidos grasos? El colesterol, la vitamina D, los ácidos biliares, los corticosteroides. Y los ácidos grasos, ¿por qué? Porque del colesterol vamos a formar las hormonas sexuales, tanto masculinas como femeninas, en el proceso de metabolización del colesterol. Y el contenido de los ácidos grasos son los triglicéridos, los fosfolípidos y las ceras. Eso es muy importante que nosotros los tengamos en cuenta. La siguiente, y más que los triglicéridos, o sea, los triglicéridos, ¿quién no ha visto un paciente con una hipertrigliceridemia de 3,000 o 4,500 de triglicéridos en suero? Entonces, es muy importante si sabemos que debe ser menos de 150 y tenemos pacientes con mayores de 150, 450, ¿no? Casi con un pie a tener una pancreatitis aguda, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí los triglicéridos es muy importante hablar porque están formados por gliceroles y por la unión de gliceroles y con los ácidos grasos. Los ácidos grasos son saturados, monoinsaturados y y los ácidos grasos poliinsaturados. ¿Qué quiere decir eso? Que se metabolizan muy rápidamente en nuestro organismo y que además los ácidos grasos saturados se encuentran en alimentos de origen animal.
como cuáles pueden ser, como como la carne de res, como la carne de cerdo, como el tocino, pero como la margarina, como la manteca, pero también hay en aceites de coco y de palma que tienen el de palma, el ácido butírico también. Los ácidos grasos monoinsaturados, ¿verdad? Destaca el ácido oleico. ¿Qué tenemos con el ácido oleico? El ácido graso oleico es un ácido graso esencial. Recuerden que tenemos tres ácidos grasos esenciales que el organismo no lo metaboliza, no lo tenemos, no lo sintetiza o no lo tiene. Entonces, por eso se le llama, es un ácido graso esencial, el ácido oleico, y es el principal componente del aceite de oliva que tenemos que consumirlo, que es muy importante eso, en forma fría para las ensaladas. Eso de comprar el aceite de oliva y freírlo, hace que se haga más saturado. ¿Por qué? Porque el aceite de oliva se va a hacer saturado. Entonces, en lugar de ser monoinsaturado, que es muy fácil de digerir, cuando nosotros lo freímos, el aceite de oliva se va a hacer un ácido graso saturado. Y los ácidos grasos poliinsaturados son los que se desdoblan inmediatamente. Es el aceite vegetal y que también contiene ácido oleico, pero se encuentra también en los pescados azules, en el aceite vegetal, como se encuentra en el aceite de girasol o en el aceite de cánola. La siguiente, por favor. Ahora, también hay muy importantemente los ácidos grasos, los omega 3, los omega 6 y los omega 9. Entonces, si nosotros hablamos del omega 3, es un ácido graso poliinsaturado que es fácil de metabolizar, pero es de cadena larga. Y aquí tenemos tres principales ácidos grasos. El ácido alfa-linolénico, que junto con el oleico, linolénico y linoleico, son los ácidos grasos esenciales que lo requiere en nuestro organismo para muchas funciones que más adelante los vamos a platicar, porque esto es una simple base. Más adelante vamos a desdoblarlo más adelante. Y se encuentra el ácido linolénico, alfa-linolénico, se encuentra en aceite de linaza, de soya, de cánola, así como en las nueces, en la chía, en las aceitunas. También lo vamos a encontrar en, en, este, en los ácidos, en los frutos secos. ¿Cuáles son los frutos secos grasosos? Son la almendra, avellana, pistache, cacahuate, nuez. Entonces, ahí vamos a encontrar el ácido linolénico. También tenemos el ácido EPA, que es el eicosapentaenoico. Eicosapentaenoico es el EPA que se encuentra en los ácidos aceites de pescado como el atún, el salmón y las sardinas y que es muy importante en actividades del cerebro que más adelante lo vamos a utilizar. Y también tenemos el ácido doca, docosahexaenoico. Entonces, doco, docosahexaenoico, que es el DHA, cuáles van a ser sus funciones principales, la reducción de las deficiencias de nuestra visión, la demencia en los adultos como el Alzheimer, la salud cardiovascular y podemos ver como las enfermedades coronarias, la hipertensión, la diabetes, las enfermedades del síndrome cardiometabólico. Todo esto, el omega 3 nos va a ayudar en eso. Entonces, más adelante lo vamos a ver y bueno, pues ya lo sabemos, se encuentran en el salmón, en el atún, en las sardinas también, porque aquí casi no utilizamos las sardinas, pero las sardinas tienen, al igual que estos dos ácidos, el EPA y el DHA, tienen el fósforo. La siguiente, por favor. Los ácidos grasos omega 6 se encuentra el ácido linolénico y el araquidónico, que lo estábamos hablando hace ratito, que también son ácidos grasos esenciales y que se van a encontrar en las semillas de girasol, en el cártamo, en el aceite onagra, que es muy importante y que se utiliza el aceite onagra en la dieta mediterránea importantemente, así igual como la soya y los frutos
secos grasosos. Y sus funciones es igual regular el metabolismo y promover la respuesta inmunológica también, que podemos utilizar para regular también la coagulación de la sangre y el equilibrio del perfil de lípidos. La siguiente, por favor. Ahora, vamos a hablar otro macronutriente muy importante, que es las proteínas. Y las proteínas, bueno, pues sabemos que son los constituyentes básicos estructurales de todos los tejidos. ¿Para qué? Para ayudar al crecimiento y desarrollo muscular de todo el organismo y de todas las personas, y principalmente el crecimiento. Por ejemplo, en los niños, el primer año de vida es el mayor crecimiento en un 70% de toda nuestra vida, en un 70%. Entonces, las proteínas nos ayudan a ese crecimiento y desarrollo muscular. Su principal su principal función no va a ser el aporte energético, ¿sí? Solamente a la falta de glucosa vamos a hacer una gluconeogénesis y utilizar las proteínas cuando ya no hay grasa en nuestro organismo. Y lo más importante es su composición en los aminoácidos. Acuérdense que los aminoácidos son la parte esencial para que nosotros podamos determinar la estructura y función de cada aminoácido. La siguiente, por favor. Sabemos que los aminoácidos tenemos más de 20 aminoácidos, pero los principales son 10 y hay aminoácidos no esenciales y aminoácidos esenciales. La combinación de estos aminoácidos va a dar lugar a las proteínas, pero vamos a ver cuáles aminoácidos son los esenciales. Claro que vamos a hablar, la siguiente, por favor. Vamos a hablar de cada una de sus funciones de los aminoácidos más adelante, en donde, por ejemplo, los aminoácidos no esenciales son los únicos dos que son excepcionales, que están dentro de la excepción, son la arginina, porque puede ser esencial en el caso de los niños pequeños, ya que sus requerimientos son mayores el aminoácido de la arginina. Y la tiroxina también, porque se va a formar a partir de otro aminoácido esencial que es la fenilalanina, y si no da ese aporte esencial en cantidades suficientes, entonces no se va a poder hacer la tiroxina y vamos a tener problemas con en no poder transformar la tiroxina en la hormona en la tiroides. La siguiente, por favor. Esas son las únicas dos excepciones en aminoácidos esenciales. Y los aminoácidos esenciales son indispensables, pero sin embargo no pueden ser, no pueden ser sintetizados por el organismo porque no tienen que ser aportados a través de la dieta. Entonces, los aminoácidos esenciales son los que tenemos todos nosotros y que no son esenciales. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son los aminoácidos esenciales? La histidina, la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la fenilalanina, la treonina, la valina y el triptófano. Todas estas funciones que tienen, más adelante los vamos a ver. Acuérdense que este es un curso largo, va a ser un curso largo, pero muy rico en enseñanza porque vamos a ver de cada una de ellas, por ejemplo, la carnitina, ¿cuántas veces no hemos escuchado la carnitina en nuestro consultorio para dar el Cardispan? La carnitina es una unión de la lisina y la metionina. La metionina y la lisina van a formar la carnitina y la carnitina van a ayudar a la beta oxidación, a la degradación de la grasa en la beta oxidación. Entonces, si nosotros utilizamos las funciones principales de cada una de ellas y en dónde nos van a llevar, vamos a tener unos aminoácidos esenciales que los vamos a tener que traer de los alimentos. Y por decir, la carnitina en la carne de res solamente nos va a dar 25 microgramos de carnitina, una ración de 30 gramos. Entonces, es muy poca cantidad de carnitina la que nos van a dar y nos ayudan para la insuficiencia renal,
nos ayuda para enfermedades cardiovasculares, nos ayuda para el crecimiento y nos ayuda para la degradación de la grasa. La siguiente, por favor. Ahora, vamos a ver las vitaminas y minerales, que son los micronutrientes, pero son aquellos que necesitamos en muy pequeñas cantidades, pero no por eso que sean en miligramos o microgramos, no son esenciales. Al contrario, son muy esenciales tanto las vitaminas y minerales. ¿Por qué? Porque nos van a dar una función esencial para nuestro organismo. Ya hablaremos después del calcio, del fósforo, del hierro, de las vitaminas, pero por el momento nos vamos a quedar que las vitaminas y minerales son aquellos nutrientes que necesitamos en menor cantidad y nos van a ayudar para la oxidación. La siguiente, por favor. Aquí tenemos las vitaminas que se van a dividir en hidrosolubles y liposolubles, que son las hidrosolubles, las que no se van a almacenar en el cuerpo, ya que se disuelven en agua, y las liposolubles, por su mismo nombre lo dice, liposolubles, como son en grasas, se le disuelven en grasas, y en aceites, que es la A, D, E y K, y que saben ustedes muy bien cuáles son sus funciones, pero actualmente han salido muchas funciones que nos van a ayudar más en establecer una mejor salud en el paciente, junto con las vitaminas hidrosolubles como son la vitamina C, las de complejo B, que antes eran muy poquitas y ahora pues ya tenemos la B7, la B9, que es el ácido fólico, y bueno, pues la B1, la tiamina, la riboflavina, la niacina, la pirodoxina, etcétera. La siguiente, por favor. Los minerales, bueno, pues los principales minerales y los que nos vamos a enfocar posteriormente es en el calcio, en el fósforo, en el magnesio. Vamos a utilizar los electrolitos, el sodio, potasio, el cloro, así como el zinc, el hierro, el zinc, que ahora muy importantemente en el COVID lo estuvimos utilizando, el selenio, el manganeso y el flúor, el cobalto. La siguiente, por favor. Y con eso vamos a terminar en la parte de los nutrientes. No quiero que piensen, esto es muy, muy extenso. Entonces lo vamos a ir desglosando ya por las pláticas que vamos a tener poco a poco y se van a ver más, nos vamos a introducir más profundamente en todos estos conceptos, pero ahorita es la base. Pero la historia clínica de alta precisión es muy importante. ¿Por qué? Porque la historia clínica de nutricional de alta precisión es lo que vamos a tener en lo clínico y en lo dietético. Y entonces vamos a tener el ABC, D y hasta E de la nutrición actualmente. ¿Y cómo vamos a ver el ABCD E de la nutrición? Por parte de los indicadores antropométricos. Y la siguiente, por favor, en los indicadores antropométricos, que empezamos con la A, ¿verdad? Pues vamos a ver la masa corporal total, en donde vamos a ver el peso actual, el peso habitual, la estatura o la talla, vamos a ver el ancho del codo, la circunferencia de la muñeca, vamos a ver el pliegue bicipital, el tricipital, vamos a ver la masa corporal total de grasa, el índice de masa corporal también, el perímetro abdominal, el perímetro de cadera, de cintura a cadera, el índice cadera-cintura, que también lo vamos a ver. Estos son los parámetros antropométricos que vamos a utilizar. E inclusive en nuestra consulta debemos de ir midiendo a los pacientes, porque a veces no van a bajar de peso, van a bajar de medidas, van a empezar a disminuir. ¿Por qué? Porque pueden tener una complexión grande o mediana o extra grande, pero también tenemos que ver cómo vamos a calcular esa complexión y vamos a ver que no va a bajar de peso porque sus huesos pesan más. Entonces, y la grasa tiene agua. Entonces, así como la grasita de los pollitos, que cuando compramos el pollo y se aprieta y sale agua, así tenemos la grasa. Ya les enseño y ustedes han visto en una cirugía cómo está la grasa
amarilla cuando apenas la estamos formando, ¿no? Porque tenemos a nivel de la grasa abdominal o la grasa en el cuerpo diferentes tipos de colores de grasa que vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. Les pedí la siguiente, por favor. La siguiente. Aquí, el índice cintura-cadera. Entonces, aquí el índice cintura-cadera, vamos a medir la cintura y va a ser entre la circunferencia de cadera. Y aquí es muy importante porque esto nos va a dar el riesgo que puede tener el paciente en enfermedades cardiovasculares, inclusive cómo podemos tener el índice en el hombre mayor a 0,94, tiene mayor riesgo de tener una enfermedad cardiovascular que un hombre que tiene menor a 0,9. Y esto si nosotros lo medimos su cintura con la cadera, donde está la cresta ilíaca, entonces ahí lo vamos a tener el índice cintura-cadera, que es un método que es importante para las enfermedades cardiovasculares y otro tipo de enfermedades. La siguiente. Aquí. Aquí es importante que ahorita les pedí de favor que si podían traer su cinta métrica. ¿Para qué? Para que se midan la circunferencia de la muñeca en centímetros. Entonces, si ustedes se miden su estatura en centímetros, pero que miden 1,60 entre 14 de muñeca que puedan tener, de centímetros de muñeca o 14,5, el resultado nos va a dar la complexión física que tiene el paciente, que puede ser mayor a 10,9 en la mujer y en el hombre mayor a 10,4 va a ser una complexión pequeña. Pero si tenemos menor a 9,9 en la mujer y menor a 9,6 en el hombre, vamos a tener una complexión grande. Y entonces tenemos que tenemos ya petit, ¿verdad? Menor todavía, menor a una complexión más chiquita o un extra grande, que su complexión, su muñeca es mucho más grande. Esto es muy importante porque a veces no tenemos eso de medirlas, y a la hora de que vamos a pesar al paciente, le vamos a hacer sus medidas corporales, entonces podemos hacerlo muy rápido en la muñeca. Viendo su estatura, inmediatamente podemos sacar qué complexión tiene y sobre eso vamos a sacar el peso ideal para que se lo podamos decir. La siguiente, ¿ya todo lo hicieron? Espero que lo hayan hecho y ver cuál es su complexión de cada uno. Aquí, la anterior, ¿sí? Ahora, los indicadores bioquímicos. Los indicadores bioquímicos, si ya pasamos a la letra A, seguimos con la letra B. Y los indicadores bioquímicos, ¿qué es lo que lo va a hacer? La nutrióloga no, pero lo va a hacer el doctor. Entonces vamos a ver nuestros estudios de laboratorio, vamos a ver la glucosa, vamos a ver el ácido úrico, vamos a ver el perfil de lípidos, el índice de filtración glomerular, cómo está su funcionamiento renal, cómo está su funcionamiento hepático, el perfil de lípidos, el perfil hepático, el perfil de hierro, vamos a ver el calcio, el fósforo, el magnesio, vamos a ver la proteína C reactiva, si hay un proceso inflamatorio, vamos a ver si hay un factor reumatoide o si tenemos también el examen general de orina, en donde aquí los fluidos o las muestras orgánicas nos van a dar estos indicadores, cómo está nuestro paciente, cómo viene nuestro paciente a nuestra consulta. Entonces, esto lo vamos a plasmar en nuestra historia clínica, ¿verdad? Los indicadores biomédicos. La siguiente, por favor.
Y esto lo vamos a complementar con los indicadores clínicos, el cuadro clínico que va a llevar el paciente, como son las condiciones clínicas en las que llega el paciente. Si llega con una tez o una facie amarilla ictérica, si tiene una facie de dolor, si tiene un abdomen globoso por panículo adiposo, o si llega una niña que tiene un dolor o un vómito, vómito constante y no ha tenido diarrea y tiene el dolor en fosa ilíaca derecha, podemos ver sus indicadores clínicos que me está llevando que puede ser una paciente con apendicitis. Entonces, es muy importante el indicador clínico y ya pasamos a la letra C, A, B, C de nuestra historia clínica nutricional. La que sigue, por favor. También tenemos, ahora sí, el indicador clínico. El indicador clínico que vamos a ver, por ejemplo, si Rafita me ayudas con los antecedentes y identificar los factores de riesgo, como son los antecedentes heredofamiliares, en donde le vamos a preguntar si tiene factores de riesgo por parte de la herencia paterna o materna o de los abuelos, de los tíos, cuáles son sus antecedentes personales patológicos o los antecedentes obstetras, perdón, y vamos a ver los signos vitales, cómo llegan con signos vitales, si la presión la tienen elevada, si la frecuencia cardíaca la tienen arriba de 85, 90, si, qué temperatura tienen. Vamos a ver cuáles son los signos y síntomas por deficiencia o exceso de los macro o micronutrientes, al igual que vamos a ver los factores de enfermedades agudas o crónicas, críticas o complicaciones que puedan tener de acuerdo al diagnóstico médico que nosotros lo vamos a dar, pero de ahí también vamos a tener el tratamiento médico. Si nosotros vemos los signos y síntomas, por ejemplo, los gastrointestinales que lo anotamos en el circulito azul, vamos a ver, tiene náusea, vómito, diarrea, tiene disfagia, estreñimiento. Entonces, vamos a ver si está relacionado con alguna enfermedad, ya sea diabetes, ya sea enfermedad infecciosa, probablemente enfermedad intestinal, probablemente parasitaria o infecciosa, o diabetes o hipertensión o anemia. Estos indicadores clínicos nosotros lo tenemos que hacer como médicos, pero también tenemos que ver los signos y síntomas por deficiencia o exceso de los macro o micronutrientes. La siguiente, por favor. Ahora, ya pasamos con los clínicos, vamos con los dietéticos. Los métodos de evaluación dietética nos van a permitir la cantidad y calidad del consumo de los alimentos del individuo y cuáles van a tener qué nutrimentos vamos a tener y qué energía vamos a tener. La siguiente, por favor. Estos son los indicadores dietéticos. Y el estilo de vida, la última es el estilo de vida, la E, en donde vamos a ver las conductas alimentarias. Las conductas alimentarias, en donde aquí podemos ver las, que son conductas alimentarias de trastornos cognitivos conductuales, en donde podemos tener la anorexia, la bulimia, los trastornos obsesivos compulsivos, que eso los tenemos también que detectar en el momento de la historia clínica, y en donde vamos también mis conductas alimentarias en el consumo de otras sustancias como es el alcohol, el tabaquismo la droga y aspectos psicológicos en el comportamiento, como les estaba diciendo, la anorexia y bulimia, si consumen diuréticos o laxantes. Con solamente preguntar eso y verle la complexión física del paciente, podemos decir que puede tener una anorexia o una bulimia, y de acuerdo a la edad también lo podemos hacer. Y también su estilo de vida, la actividad física es importantísima actualmente, porque ya dijimos, de 30 minutos son 150 minutos a la semana, 5 veces a la semana, serían 30 minutos, 5 veces a la semana mínimo, pero actualmente acaba de salir un estudio que 45 minutos diariamente nos van a ayudar
en pacientes mayores de 50 y 60 años, nos van a ayudar con las enfermedades cardiovasculares, principalmente la hipertensión y el síndrome cardiometabólico. El ejercicio, el tipo de duración, el tipo de frecuencia y cuántas horas también estamos sentados en la televisión o estamos sentadas. El estilo de vida casi nunca lo estamos preguntando. Entonces, es muy importante que nosotros lo podamos ir preguntando. La siguiente, por favor. Ahora, vamos a entrar en la evaluación dietética que lo habíamos pasado. Creo que esta teníamos que es cualitativa cuando vamos a ver qué dieta es la habitual que estamos consumiendo, cuáles son las características de la dieta correcta, cuál es el recordatorio de 24 horas. Normalmente debemos de hacer un recordatorio, no nada más de 24 horas. Ahorita les voy a poner en la siguiente, más adelante, de lunes a viernes, 2 días a la semana, lo que habitualmente consumen, y el fin de semana sí es diferente a la semana, de lunes a viernes, sí es diferente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que el domingo consuma barbacoa, carnitas, coma mis chilaquiles, y entre semana tenga una alimentación muy dispareja de nada más consumir dos alimentos, dos servicios como una cena, una comida, un desayuno y nada más la cena. Va a depender de eso. El recordatorio de 24 horas es muy importante para que nosotros podamos determinar la cantidad de calorías que va a tener cada paciente y qué alimentos, qué macronutrientes está consumiendo. Si consume mayor cantidad de carbohidratos, menor cantidad de proteínas o mayor cantidad de lípidos. Eso es muy importante en el recordatorio de 24 horas. También el diario de los alimentos. ¿Por qué? Porque el diario de los alimentos, vamos a ver cuántas veces consumimos, cuántas veces a la semana, al mes, cada 15 días, cada alimento, porque a veces no consumimos pescado. No estamos acostumbrados a consumir 2 veces a la semana o una vez a la semana. Y podemos decir que es muy caro el pescado. No, pues tenemos pescado un poco más baratos y lo podemos consumir, pero acuérdense que el pescado, el huevo, tienen proteínas de alto valor biológico, que son muy importantes para muchas funciones que posteriormente las vamos a ver. No quiero que digan, todavía nos falta. No, esto es solamente lo que vamos a ir viendo en la evaluación dietética. Y luego las pesas y medidas. Hay que a veces saber cuánto pesa, cuánto es una taza de papaya, si son 200 gramos, 20 uvas, cuántos gramos nos van a dar 200 gramos, saber pesar. Y si no tenemos pesas y medidas, bueno, con la cuchara, con la taza, con el plato, con la cucharita, eso nos va a ayudar a poder calcular el valor energético de nuestro paciente. También tenemos los hábitos de alimentación de riesgo que podemos tener, como la obesidad, el sobrepeso y la desnutrición también, o los trastornos cognitivos conductuales y la alimentación complementaria. Además de lo que consumo, estoy consumiendo más, por decir, un licuado de proteínas o almendras, o consumir no sé qué se les ocurra, pero siempre vamos a consumir de más. Y la historia de la alimentación es muy importante para seguir, saber determinar qué cantidad de calorías vamos a darle está consumiendo mi paciente y cuáles les voy a quitar. La siguiente, por favor. Esos cálculos, esas fórmulas, las vamos a utilizar. Aquí les voy a dar una muestra de una historia clínica nutricional. Principalmente debemos de tener unos datos de identificación. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver la edad, el sexo del paciente, el estado civil, porque a veces el estado civil, si está divorciado, está pasando un proceso de viudez también, cuántos hijos, qué edad, cuál es su ocupación para saber la actividad que vamos a tener y de dónde es originario, porque puede ser originario de Colombia y residente aquí en México y ellos consumen
sus arepas. Entonces, tenemos que saber con nada más los datos de identificación, con eso vamos a empezar a ver por dónde vamos con el paciente. En los antecedentes personales patológicos, pues ustedes lo saben, ¿no? Pero aquí quise nada más enfocarme un poquito que son las enfermedades infectocontagiosas, pero también saber si actualmente con el COVID, no hemos hablado del COVID, pero con las secuelas del COVID que tenemos, ver qué vacunas se han puesto, ver qué cuáles y cuándo, y si tiene secuelas de COVID, porque muchos de los padecimientos que actualmente tenemos son por las secuelas de COVID. La siguiente, por favor. Luego seguimos con las enfermedades personales no patológicos, como son las toxicomanías, como ya habíamos hablado, desde cuándo inició, cuántos tabacos, cuántos cigarrillos, si cada cuándo fuma y desde cuándo fuma, porque puede decir, yo ya dejé hace 5 años de fumar, pero duré 30 años fumando, entonces ya tengo el EPOC, yo no sé por qué tengo el EPOC, ¿no? Entonces, tenemos que ver los hábitos de higiene, el baño, el lavado de dientes, de las manos, el alcoholismo. Es, es muy difícil que nosotros pongamos, porque dicen, pues yo no tomo, pero me tomo 2 veces a la semana, 2, 3 whiskies o 2, 3 copas de vino tinto o 4 cervezas, pero nada más el fin de semana, pero no soy alcohólico. Entonces, si nosotros vemos cada cuándo y qué bebida le gusta más, a veces si nosotros le quitamos toda la bebida, quitándoselo al paciente, no va a regresar con ustedes. Entonces, hay que saber qué tipo de bebida y cómo se la podemos nosotros manejar. Después vamos a ver que 1 mililitro de alcohol nos va a dar 7 calorías. Entonces, si nosotros consumimos 30 mililitros, 1 onza de un tequila, vamos a tener 210 calorías, nada más de 1 onza de tequila, un caballito. Entonces, si consumo 5 caballitos o 3 caballitos, entonces, pues dicen, no, no es borrachera, ¿no? No, pero estoy bien. No, pues tienes mayor cantidad de calorías. Entonces, ¿qué vamos a verlo con qué bebidas les gusta y cuáles les gusta beber más también? Luego, los antecedentes heredofamiliares, eso es importantísimo para ver las enfermedades, si tengo antecedentes de diabetes o antecedentes de tiroides o antecedentes cardiovasculares y saber en qué estoy parado. La siguiente, por favor. Yo creo que pues los antecedentes personales patológicos, pues ya lo saben todos ustedes. Esta es una forma en cada uno vamos a preguntar, cada uno tiene su forma de hacer su historia clínica. Ya tenemos nuestro expediente clínico nuestra historia clínica ya electrónica, que podemos sacarla y ir poniéndola. Entonces, el aparato urinario, el digestivo, si hay hepatitis, gastritis, estreñimiento, el endocrino, ver todos los aparatos y sistemas es muy importante que los vayamos viendo y no nada más llegar al padecimiento actual. El padecimiento actual va a llegar con el interrogatorio de los aparatos y sistemas. El siguiente, por favor. Tenemos los antecedentes quirúrgicos también, dermatológicos, ginecobstetras y los alérgicos. También es muy importante en los antecedentes ginecobstetras la terapia hormonal de reemplazo. ¿Por qué? Y la menopausia, ver si hay alguna patología de quistes, poliquistosis ovárica o si hay una patología de que tengan embarazos in vitro, en donde se utilizan muchas hormonas de reemplazo, mucha terapia de hormonal y aumenta de peso, sí aumenta de peso y aumenta la grasa del paciente. Y podemos decir, no es que no aumentas de peso, sí se aumenta de peso. Entonces, es muy importante en nutrición preguntar los antecedentes ginecobstetras. También tenemos los signos vitales y la siguiente, como es la frecuencia cardíaca. Ya ahorita entramos a la etapa de antropometría, donde vamos a ver los signos vitales, la frecuencia cardíaca. La siguiente, Rafita, por favor. La temperatura, la oxigenación, eso es muy importante actualmente ver la oxigenación. La siguiente, Rafita, por favor. Y entonces, la evaluación antropométrica, aquí son una forma en donde podemos medir desde el cuello
el brazo, vamos a ver el perímetro bicipital, el tricipital, la muñeca que les decía al principio, ver el busto superior, el busto inferior o el tórax en el hombre, la llantita que puede ser superior o a veces, de acuerdo al peso en la obesidad del paciente grado 1, grado 2, grado 3, a veces pasa hasta 150 o 160, pasa la cinta métrica de medir la cintura, la cadera. Entonces, es la cadera superior, la inferior, el redier, que es el ángulo que entra de la nalga o el glúteo hacia el músculo. Entonces, ese derrier se llena de grasa y a veces por esas partes que es donde quiere bajar la paciente, eso lo medimos. A veces dice, yo quiero bajar las chaparreras, pero no quiero que baje el busto, etcétera. No pueden hacer eso, o sea, pues no somos brujos, ¿verdad? Para que ir bajando por las partes que ellos quieran, pero vamos a ver ahí la complexión androide y ginecoide de cada paciente que vamos a ver. Y en estas medidas antropométricas es muy importante porque también después vamos a medir, de acuerdo a la báscula que ustedes tengan, la grasa corporal, el porcentaje de grasa corporal, el porcentaje de músculo, la grasa visceral, que con la grasa visceral ahí vamos a ver que es de 4 a 8 y pasándonos más de 11% o ya teniendo el 11%, y si ustedes mandan un ultrasonido hepático, van a ver que ese ultrasonido hepático nos va a decir, si tengo 11, va a tener una esteatosis hepática grado 1 y confirmado por el ultrasonido hepático y vías biliares. Si tenemos entre 15 o 16, de 14 a 16, un grado 2 de esteatosis hepática, más de 16 tenemos un grado severo o grado 3 de esteatosis hepática. ¿Y cómo lo vamos a ver con el cálculo de la grasa visceral? Las calorías que vamos consumiendo a nivel de metabolismo en reposo, el índice de masa corporal, que ya lo sabemos que es la estatura, el peso entre la estatura al cuadrado, el agua, el índice de cintura-cadera, que también ya hace ratito lo hablamos, y los pliegues, que es el tricipital y bicipital, que podemos hacerlo con el plicómetro, pero podemos tener muchas herramientas que más adelante también lo vamos a ver, porque acuérdense que es la primera sesión en donde todavía nos falta ver más específicamente y más profundamente cómo podemos trabajar los demás aparatos. La que sigue, por favor. Aquí el índice de masa corporal, lo que decíamos, la estatura al cuadrado, el peso entre la estatura al cuadrado y sabemos que menor a 18.5 tenemos un bajo peso, pero sí mayor a 29.9 es obesidad grado 1. Entonces, obesidad arriba de 35, ya empezamos grado 1, grado 2, grado 3. Acuérdense que es obesidad extrema arriba de 35%, inclusive arriba del 50% que he tenido, 44%, 52%, es muchísimo. Pacientes de más de 150 kilos o 160 con el índice de masa corporal, pero es muy importante porque este es solo un indicador. También tenemos que ver la complexión física de cada paciente. La siguiente, por favor. Tenemos la evaluación dietética nutricional. Esto lo pueden hacer, tener machotes, se pueden decir, que el paciente en lo que está esperando la consulta o en lo que llega y llenando su formato, o estas hojas las puede ir llenando. Por ejemplo, ¿cuántas comidas realizan en un día? Pueden ser dos, puede ser una. ¿Acostumbra a comer entre comidas? Sí, no, y qué alimentos, porque a veces nos dicen sí, pero no sabemos qué alimentos. Puede ser un gansito, pueden ser papas o pueden ser un refresco, etcétera. Come fuera de la casa, no es lo mismo comer comidas en casa que fuera de la casa. ¿Cuántas veces a la semana? ¿Cuántas veces en la casa? Si va al restaurante, si va a la fonda. Y es muy importante preguntar esto, porque aquí vemos los antecedentes socioculturales, ¿verdad? Socioculturales del paciente, económicos, laborales que vamos a ver, porque puede ser que estén en una fonda o pueden ir a un buen restaurante o pueden estar en casa, ¿no? O llevarse comida
a su trabajo, cuántas veces a la semana, si realiza ayunos prolongados, que ha modificado sus alimentos en los últimos 6 días por trabajo, por estudio, por actividad. ¿Quién prepara sus alimentos? Porque a veces si lo prepara la señora o si él prepara los alimentos o ella, ¿a qué horas siente más hambre? Y también si siente sueño después de comer, como es lo que decimos, me da el mal del puerco, ¿no? Entonces, si me da, sí, ¿por qué? Si la ingesta fue poca, si fue de grandes cantidades, y ahí podemos ya ir pensando en una resistencia a la insulina. La siguiente, por favor. Esta nos vamos a ir un poquito más rápido porque cómo preparan sus alimentos, si son empanizados, son a la plancha, son rebozados, si son empanizados, si son guisados, si son capeados, qué cantidad de agua consume en el día. Acuérdense que son 30 mililitros por kilo de peso corporal y por día, y lo mínimo y lo máximo es 50 mililitros por kilo de peso corporal y por día. Entonces, si nosotros decimos pesa 70 kilos, por 30 son 210, son 2 litros, 100 mínimo. 7 por 5, 35, máximo son 3 litros y medio de agua, un promedio de 2 litros a 3 litros, que es lo que le vamos en ese momento preguntar, ¿qué cantidad de agua? No sé, puede ser 1 litro, ¿cuántos vasos de agua? Más o menos que les vayan indicando qué cantidad de vasos consumen el día, de jugos, de consomé, de sopas, todos esos, de café, de té, todos esos suman. Luego, alimentos que no le agrada, que no acostumbra, también es importante preguntarles si es alérgico a algún alimento o es intolerante a algún alimento, al gluten o algún otro, al pescado, a los mariscos. Es muy importante consumir qué grasas utiliza para guisar, si es manteca, mantequilla, si es grasa poliinsaturada, como es los aceites de girasol, el aceite de oliva. ¿Qué grasas utiliza para sus ensaladas? Aquí lo vamos a ver por cuánto tiempo, si ya empezó a hacer una dieta y por cuánto tiempo la hizo, qué peso bajó en ese tiempo, si la hizo exactamente o no la hizo puntualmente como se va diciendo, si también cuál ha sido el peso máximo y el peso mínimo, a qué edad. Normalmente, pues ya terminando 15, 16 años, vamos a ver cuál ha sido el peso mínimo a los 18, 20 años, cuál ha sido el peso máximo, a qué edad, a los 30, cuál es su peso promedio, cuál es su peso habitual, a qué debe, cuánto tiempo dura el peso, cuánto tiempo ese peso promedio ha estado, qué causas ha tenido que crea que le han subido de peso, si es por una depresión, por una enfermedad, por una pérdida, por pérdida de algún familiar, etcétera. Todo eso lo tenemos que preguntar. Si hay aspectos psicológicos y por qué, o trastornos físicos también, una fractura también, eso nos, la siguiente, por favor, nos puede permitir de que deje de hacer ejercicio y y no me fijé que empecé a subir de peso. Ahora, y sigo comiendo la misma cantidad de alimentos, ¿no? Entonces, siempre es importante preguntar toda esta evaluación porque nos va a dar una idea de cómo es la alimentación del paciente. Pero pasamos con la frecuencia de los alimentos, con los grupos de alimentos. ¿Cuántas veces a la semana consumo de leche? ¿Y qué alimentos del grupo de leche consume? Por ejemplo, quesos, si consume huevo, cuántas veces, si consume mayor cantidad de claras, el huevo, una yema o 3 claras, o 2 piezas de huevo entera, o qué cantidad de gramaje va a poder el consumir de carne de res, de carne o de pollo. Por ejemplo, si manejamos la palma de la mano, que son 3 raciones, y cada ración de carne son 30 gramos, 3 raciones son 90 gramos, y nosotros decimos, dime nada más o menos de las 2 palmas de mis manos, ¿cuántas
raciones de carne te consumes, y ahí lo puedes poner. Embutidos, qué clase de embutidos utilizas, si son de pavo, si son de res, si son de cerdo, el pollo, el pescado, el cerdo, cereales, harinas y pastas, cuántas veces a la semana, los tubérculos como la papa, el camote, el betabel, que son muy importantes, el azúcar, la miel y las grasas saturadas, ¿verdad? La siguiente, por favor. Esta frecuencia de alimentos es muy importante y van a decir, es que me tardo mucho. No, porque ellos lo van a ir haciendo y ya cuando ustedes están revisando, ya hicieron su historia clínica y entonces van a ver la frecuencia de alimentos que consume y ahí se van a ver de la dieta equilibrada, la dieta que debe de ser sana, balanceada, armónica, ahí es como lo van a ver. Aquí es una idea de lo que yo les digo. Dime 2 veces a la semana, hace ratito se los mencioné, 2 veces a la semana, de lunes a viernes, ¿cuáles son tu desayuno, tu comida y tu cena? ¿Qué es lo que consumes? Puede ser igual, puede ser, pero si consumes diferente al fin de semana, el sábado y domingo, ponme qué es lo que consumes. Y ahí mismo puedo yo ya calcular azúcares, proteínas, grasas, y puedo calcular la cantidad de proteínas, de grasas y de azúcares y cantidad de calorías en ese momento que ya nada más me entregó, a ver, me llenas esta hojita, nada más esas dos. Y con esto ya nos damos cuenta de la cantidad de calorías, de proteínas y de macronutrientes que está consumiendo el paciente. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. El interrogatorio dietético. Este es que ustedes lo tienen que saber si lo quieren realizar, pero es importante porque si ya nada más van a ver a ese paciente a nivel de dieta, necesitan saber qué tipo de leche consume. Si es lácteo o yogur, leche deslactosada, si es de leche entera o yogur, si es quincenal, mensual, ocasional o nunca lo consumen. La siguiente, por favor. Y así como los grupos de alimentos, los vamos a ver como son las frutas son crudas, son congeladas, son enlatadas, son jugo de frutas natural, y eso es muy importante porque si es diario, si nosotros tenemos la ingesta de fruta de 2 raciones a 5 raciones al día, si cada ración de fruta son 100 gramos y si nosotros juntamos un vaso de 240 mililitros, son 3 naranjas y 3 naranjas, nada más es el jugo, 3 naranjas son 350 gramos de fruta. Entonces, con eso ya tengo 3 raciones de fruta en el día. Y si me tomo un vaso de jugo de naranja de 700 mililitros, entonces diariamente, entonces estoy sobrepasando de la ingesta de carbohidratos y de disacáridos, porque las frutas son disacáridos, entonces entran inmediatamente y suben. Para los pacientes diabéticos no es nada conveniente tomar los jugos y en mayores cantidades, en grandes cantidades no. Deben de ser mejor en gajos para utilizar más la fibra. Y las leguminosas, los frijoles, la lenteja, las leguminosas como el frijol, haba, lenteja, garbanzo, alubia, frijol, soya en grano, esas junto con los cereales, con un arroz, con la lisina que tienen las leguminosas como aminoácido, vamos a aumentar los niveles de aminoácidos esenciales en una paciente que tenga eh, una alimentación vegetariana. Entonces, la siguiente, por favor. Por eso es importante el interrogatorio dietético. La siguiente, por favor. Tenemos las verduras si son precocidas, si son crudas, si son congeladas, si son cocidas, si son verduras enlatadas. Estos jugos de carnes, estos son muy importantes. La siguiente, por favor, lo mismo. Va a depender de ustedes, de cada paciente, si lo quieren utilizar en ese momento. Los cereales y tubérculos. ¿Cuántos cereales en el desayuno? Pan de caja, ¿de cuántos granos integrales tiene? De 18 granos integrales, pan de blanco, pan de caja, si son tortillas de maíz, si son tortillas de harina, si es pan dulce, si son frituras. Todo esto lo tenemos que estar viendo. La siguiente, por favor.
tenemos también los alimentos como los grasas, la manteca, la mantequilla. Acuérdense que la margarina es una grasa trans. Entonces, tenemos que ver la mayonesa, los aderezos, el aguacate, que el aguacate tiene grasas con ácidos grasos esenciales. Entonces, eso es muy importante. Y los nueces, pistaches, cacahuates, almendra, castaña, son ácidos grasos, frutas secas grasosas con ácidos grasos esenciales que nosotros necesitamos. La siguiente, por favor. Y tenemos los azúcares, ¿no? Los productos de origen animal, que es el pollo, el queso panela, los embutidos. ¿Por qué? Porque todos estos son proteínas. ¿Sí? Son proteínas y si nosotros decimos los embutidos de pavo, pero también tenemos embutidos de res, tenemos embutidos de ternera, de pollo, salchicha de pollo. Entonces, tenemos que utilizar todos los productos de origen animal porque hay unos que tienen jamón de pavo, pechuga de pavo, que tienen bajas cantidades de sodio y tienen bajas cantidades de grasa. Entonces, es importante saber qué es lo que consume, si es cerdo o si es pavo o si es res o si es ternera. Adelante, la siguiente. Los azúcares, como ya dijimos, la mermelada, la cajeta, la esplenda, la stevia, etcétera. Seguimos, por favor. Y este cuestionario es muy importante porque con estas 24 preguntas, nosotros vamos a ver el estado anémico anímico, perdón, el estado anímico que va a estar el paciente, por ejemplo, y enfermedades gastrointestinales que podemos tener. Por ejemplo, aquí vamos a ver si tiene dolor de estómago, si tiene dolor de espalda, si sí o no, si es dolor de los brazos, de las piernas. También tenemos aquí si los hábitos están fuera de comida, están fuera de control, si tienen poco interés en hacer las cosas, sentirse a disgusto, deprimido, si se encuentran eh, con ansiedad, si se sienten, si en alguna ocasión les han dicho que han tomado mucho o que han dejado, que han sentido la necesidad de dejar de tomar. Entonces, aquí podemos ver que tiene trastornos de depresión, de ansiedad, de alcoholismo. Podemos ver trastornos, inclusive el dolor de espalda puede ser por la ansiedad o la depresión, el dolor de espalda o el dolor de estómago es porque tiene también ansiedad y no exclusivamente puede tener enfermedades gastrointestinales. Entonces, aquí cuando me dicen, ¿cómo es mi estado de salud? Y hay pacientes que me dicen, pésimo, malo. Entonces, ya cuando me ponen todo sí, 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 es que vienen en un estado anímico en lo que a veces es importante escucharlos y empezar nosotros a preguntarles, ¿y cómo te sientes? ¿Te has sentido bien? ¿Tienes un poco de depresión? A ver, cuéntame, ¿qué te ha pasado? Y entonces, este tipo de cuestionario es muy importante porque les van a dar a conocer la forma, la forma interior del paciente. Y entonces vamos a hacer empatía con el paciente de que no nada más va para bajar de peso, sino va porque tiene un problema, que ha subido por algún problema anímico. Y entonces, cuando uno empieza a tener empatía y a preguntar por su estado de psicológico que tiene el paciente, entonces es cuando hacemos clic el paciente y yo, y entonces es como podemos ya ayudarlo en forma integral al paciente. Y entonces aquí ya entra el ABC de la nutrición, de la nutrición, en donde va a entrar la historia clínica nutricional integral. Entonces, creo que con esto terminamos. No sé si tengamos alguna pregunta, doctora Costa. Bien, bueno, primero muchas gracias si me ayudan quitando la presentación. Voy a hacer algunas acotaciones al respecto. Primero, lo que estamos nosotros
recibiendo dentro de esta certificación. eh, es una certificación que hay que tener claro que es de muy alta especialidad. Eso es lo primero. No es una certificación básica, es una certificación de muy alta especialidad. ¿Qué quiero decir con ello? Que muchas de las cosas que se nos presentan estamos familiarizados, mas no somos expertos en ello, por eso estamos aquí. Y lo que buscamos es que al final de esta certificación seamos expertos y la práctica nos vaya llevando a un punto en el cual nosotros deseamos estar, que es un punto totalmente diferente a los conceptos básicos que tiene un médico sobre la nutrición. Eso es lo primero. Lo segundo, vamos a ir buscando, porque yo voy sintiendo cómo está el elemento pedagógico y la doctora Castro, la cantidad de información que tiene ella aquí en su cerebro, en su experiencia y en todos los documentos que a través de más de 40 años ella ha ido organizando es demasiada. Y entonces, yo veo que ahorita la información que se dio, estamos hablando entre fraternos y entre profesionales, yo sentí, te sentí, querida doctora, angustiada por tanta información y sentí que íbamos muy rápido. Y entonces, lo que vamos a buscar es que sea menos información para que puedas ir más tranquila y para que tengas más tiempo de explicar lo que requerimos. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Eh, Le voy a pedir al equipo, si la doctora nos lo permite, que además de que la plática va a estar en Professional Masterclass, les envíen la presentación a cada uno de ustedes, los que están inscritos. Esta que ahorita dio la doctora, que se las envíen. Paso número 2, la vamos a estudiar, ¿sí? Y vamos a estudiar sobre todo la segunda parte de esta presentación. La primera es básica, el poder entender todos los conceptos sobre lo que es un alimento, lo que es un nutriente, los carbohidratos, los ácidos grasos, qué tipos de ácidos grasos hay. Por ejemplo, en la microbiota hablamos, los ácidos grasos de cadena larga generan un daño terrible, que son metabolitos de bacterias que son harmful. Los ácidos grasos de cadena corta son los metabolitos que nos ayudan al restablecimiento celular. Y bueno, y una serie de cosas que la doctora perfectamente marcó. Eso hay que estudiarlo y eso nos corresponde a cada uno de nosotros. Pero, la segunda parte, que es la parte de la historia clínica, yo sugiero que la siguiente sesión la volvamos a tener, pero ahora la hagamos interactiva, ¿sí? Entonces, ahí nos vamos por partecitas. A ver, esta primera parte antropométrica, que si la muñeca y que si está dentro de un rango, porque uno lo más que maneja pues es el índice de masa corporal, pero ya entrar a estos niveles pues es otra cosa. Y entonces este último cuestionario, por ejemplo, que se le da al paciente para que uno se dé una idea qué es lo que está sucediendo con el paciente. Y como bien ella lo dijo, hay que ser empáticos y hay que ver por qué subió de peso esa persona, ¿no? Y en no pocas ocasiones, pues es por un trastorno emocional o una condición emocional que se tiene. Entonces, yo pienso que esta parte de la historia clínica que deberíamos haber recibido esta sesión tal vez como a la mitad de la certificación por toda la información que tiene, yo le solicité a la doctora que fuera al inicio para que conforme va caminando la certificación ustedes puedan ir aplicando ya los conceptos y no esperar hasta que terminemos para hacerlo. Entonces, doctora querida, si te parece bien, les enviamos la presentación a nuestros colegas, ellos la estudian, especialmente la segunda parte que es la historia clínica, y en la siguiente sesión volvemos a tocar todo el tema de la historia clínica, pero ya todos estamos estudiados. Ya vimos el grado de complejidad que tiene y entonces va a enriquecer mucho las preguntas que se hagan, que van a ser más preguntas prácticas. Mira, yo por ejemplo, ahorita te hago solo una pregunta y te digo, a ver,
esta historia clínica, como tú la presentas, cuando te llega un paciente de primera vez, así tal cual, como tú la presentas, ¿tú haces la historia clínica al paciente o tienes formas ya por tu experiencia de hacerla más resumida? ¿Qué pasa en tu práctica hoy? Considerando tú más de 40 años de experiencia en esto. ¿Así o esta es la parte teórica como debe de ser, pero conforme pasa el tiempo uno va entendiendo cómo hacerla resumida? ¿Tú la haces así, la historia clínica? Doctor, sí, sí la Sí. hago, pero en una forma más fácil, porque voy con la historia clínica del paciente, con los antecedentes por aparatos y sistemas. Ujú. En los aparatos y sistemas les voy preguntando, por ejemplo, ¿y qué, por ejemplo, eh, en el aparato digestivo? ¿Tienes estreñimiento, tienes dolor abdominal? ¿Tú comes dentro de en tu casa o dónde comes tú? ¿Comes fuera? Entonces tengo Vas mezclando. voy de todo de este cuestionario, ya me lo Sí. sé. Entonces lo voy poniendo y si me faltan algunas cosas por llenar, ya lo pregunto, pero al principio, pues yo ya se lo estoy, preguntando. Ok. Prácticamente yo ya se lo estoy Fíjate, preguntando porque ya me lo sé. esto es lo que quiero que hagamos en la siguiente sesión, que cada que vayamos analizando cada uno de los apartados, nos permitas preguntarte cómo le haces tú. Porque, por ejemplo, yo veo esta historia clínica y veo una historia clínica, pero exquisita. Vamos, no se va una. Y es la historia clínica nutricional. Entonces yo digo, ¿cuánto me llevaría yo en hacer una historia clínica ahorita siendo un experto 2 horas? O sea, pero mínimo. Y eso pues no es factible, ¿no? Lo Entonces, que les ahí es decía. donde tú nos tienes que dar como los tips de decir, no, espérame, no, mira, esto, tú lo acabas de decir. Estoy haciendo mi historia clínica general y cuando entro, por ejemplo, a aparatos sistemas, a gastro, ahí ya estoy metiendo cuestiones que van a ir con la historia clínica nutricional. Ah, ok, ya le estoy entendiendo. Igual en la parte de la antropometría, obviamente todos estos apartados van a ver una sola sesión de antropometría, o sea, para que nos enseñes a manejar todos los diferentes equipos que hay, bla, bla, bla. O sea, ya lo sabemos. Por eso cuando tú dices más adelante, no es más adelante en la plática, es más adelante en las pláticas que vienen. Que nos faltan. Entonces, yo pienso que si mandamos nosotros la presentación, además de que ellos puedan volver a ver la plática en Professional Masterclass, que reciban esta presentación, las demás ya no, porque no podemos estarlas enviando todas, pero para que estudiemos la historia clínica y que en la siguiente sesión volvamos nada más ya de esta plática de hoy, de esta sesión, de esta máster, la parte de la historia clínica. Y nos vamos deteniendo como tipo taller, nos vas pasando tú los tips, porque es una cantidad de información maravillosa. La verdad es que yo desde que vi la plática, la pude conversar contigo, dije, esta información vale oro, porque nos estás resumiendo lo que nos llevaría un montón de tiempo en estar buscando y buscando y estudiando. Ya es digerido todo esto. Ahora lo que falta es que nos des los tips para cómo lo vamos a aplicar, lo que es aplicable. Hay conceptos teóricos que esos hay que tenerlos aquí y hay que memorizarlos. Tú ya sabes, eh, eh, como dices, ¿no? 100 gramos de uvas, ¿cuántas calorías tiene? Bueno, pero si igual te digo 40 seis calorías. nueces, también me dices cuántas. 40 O sea, calorías. pues sí, pues de eso se trata, ¿no? Y la otra es una parte muy técnica, y te voy a decir cuál. Estos cuestionarios que tú tienes, ¿los tienes en papel? ¿Los tienes en la computadora? ¿Cómo los tienes tú? Los tengo en papel. Los tengo en papel porque en la computadora no se los voy, ellos llegan y les doy las hojas para que los vayan llenando. Por ejemplo, Ok, solamente la identificación, los datos ok, de identificación y el cuestionario, y de una vez que hagan el recordatorio de cuántas veces consume, 2 veces a la semana, el fin de semana, y con ese recordatorio a la hora de que, después de que ya entra conmigo, hago la historia clínica normal y nutricional al mismo tiempo, y le digo, consumes esto, pero mira, esto, ¿qué son? Carbohidratos, azúcares, tienes tantas calorías. Estos son lípidos, tu alimentación está a base
de lípidos o carbohidratos. Entonces, tu alimentación está a base de proteínas. ¿Qué consumes también de complementos si haces ejercicio? ¿Qué complementos consumes? ¿Por qué? claro, Porque también tenemos que ver qué cantidad de proteínas y nos va a llevar a una insuficiencia renal. Hay pacientes que tienen claro. dos de 1.5, hace unos estudios de laboratorio, 1.5, 1.7, 2.5 de creatinina y nunca se habían dado cuenta. O mando a hacer la cistatina C y entonces está alterada. Entonces, o dejas Bueno, mira, los suplementos, todo eso lo tenemos que sí, ver. claro, esto te lo pregunto porque es una cuestión práctica y Sí, yo lo suponía. ¿Por qué? Porque si quisiéramos esto, tener una computadora tendría que ser un software sí, y tiene que ser un software inteligente, donde yo le voy poniendo y el software me va dando toda la información que yo deseo. Entonces, esto en este momento, pues tiene que ser, porque es algo que tú has ido creando a través del tiempo en papel. Entonces, por ejemplo, trabajo para nosotros en nuestro equipo. Ahorita aquí lo que hicimos fue poner una presentación. Vamos a buscar hacerle un diseño gráfico, ¿sí? Para que ellos ya nada más lo único que hagan sea imprimirlo. ¿Sí? Y de esa manera ellos ya tengan ahí en papel la información que se requiere para que no tengan ellos que estarla ahorita tecleando y haciendo. Nosotros se las podemos hacer en diseño gráfico y se las mandamos. Entonces, bueno, si están de acuerdo y si estás de acuerdo, querida doctora, vamos a enviar la presentación por esta ocasión para que puedan estudiar podamos estudiar la parte de la historia clínica. Y en la siguiente sesión, nada más nos dedicamos a la historia clínica, pero ya estudiados. Y entonces ya nos vas a dar tips, porque ya le entendemos, porque ya sabemos. Entonces ya nuestros colegas van a poder hacer preguntas muy específicas sobre la misma historia clínica. A ver, y en esta parte, ¿cómo pregunto? O en esta parte, esta parte falta, hace un momento preguntaban algo, algunas preguntas básicas, ¿no? Que si hay un cierto tipo de aceite de olivo de altas temperaturas y todo, o sea, pero nos vamos a enfocar a la historia clínica, porque ahí está la clave de todo, está la clave del éxito a nosotros y está la clave de que el paciente vea que no va a llegar para que nosotros le digamos, pues sí, tiene usted 20 kilos de más, pues eso ya lo sabe el paciente. sí. Y que le diga, y va a llevar esta dieta hipocalórica, aquí está el machote, tenga, y se va a tomar estas pastillas para anorexigénicos y nos vemos en 20 días. O sea, no, 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 no. Esta es una certificación de a de veras, de nutrición médica de a de veras, profunda, y que hay que estudiarle para que realmente lleguemos a ese nivel y nos distingamos de todos los demás, que es lo que estamos buscando, dar el mejor servicio, pero también, como lo hemos dicho, aumentar nuestra clientela de pacientes y de personas sanas y que seamos médicos más prósperos y más exitosos. Entonces, yo agradezco muchísimo a todo el grupo, prácticamente se quedaron todos, se los agradezco mucho, creo que estamos de acuerdo que este es un tema de muy alta especialización y que la historia clínica es fundamental. Nos ponemos a estudiar y para la siguiente sesión, entonces ya vamos a estar mucho más preparados para que la doctora nos dé los tips que ella maneja y podamos hacer historias clínicas muy completas, en donde el paciente se sienta confortable, nosotros también, y en base a eso ya vayamos los conocimientos que vamos a ir adquiriendo, irlos aplicando. Ahí hay varios chats que nos están poniendo los colegas. Vamos ahorita a quedarnos, ya saben, va a haber un anuncio de Metabiox y luego viene una pieza musical para que ahí, si quieres, doctora, también les puedes ir contestando. Y si no, esas preguntas las guardamos y las contestamos para la siguiente sesión. ¿Sí? No, En con gusto orden de tiempo. los contesto. Lo que sí, doctor, si vieron el índice de todo el semestre, tenemos varios, por ejemplo, varias medidas antropométricas con qué Sí, aparatos y tenemos las fórmulas que también las vamos a ver. Solamente este fue sí, como un yo embarre sé, de lo más importante, porque yo sé, todavía nos falta meternos sí, más profundamente yo lo sé. en los temas, doctor. Entonces, que no crean que nada más es una No, embarrada, como ahorita preguntaban el índice de masa corporal.
efectivamente solamente es un indicador porque no vamos a ver el volumen, pero Claro, es un indicador del cual el indicador de índice de masa corporal para una paciente que necesita tener una cirugía de senos o que he tenido pacientes que hay que poner, se tiene que poner el índice de masa corporal, si no, no se lo acepta sí, la aseguradora. Entonces, aunque sean solamente un indicador, tiene que estar dentro de ese parámetro, si no, no lo van a poner. Yo ahí perfecto. sí estoy de acuerdo con ella, ¿no? Que es solamente un indicador para decirnos sobrepeso, desnutrición, sobrepeso, peso ideal, peso normal y obesidad. Listo. Pues entonces creo que el grupo todos estamos entendiendo que esto viene fuerte, viene en un nivel muy alto de especialización. Yo sí deseo que esta parte de la historia clínica la podamos desmenuzar a manera de taller, ya bien estudiados para la siguiente sesión, y de ahí seguimos con el programa tal como está programado y algunas otras cosas que vamos a ir metiendo conforme vaya avanzando el programa. Así es que muchísimas gracias, doctora, muchas gracias a todos, que Gracias a pasen una todos. buena noche, muchas gracias por las felicitaciones a la doctora. Y bueno, seguimos en contacto, hay mucho por estudiar, mucho por aprender y mucho por aplicar. Bendiciones, muy buenas Muchas noches. gracias. Que tengan muy buen Gracias a fin de todos. semana. Gracias, hasta Nos vemos luego. la semana que entra. Bye. Gracias.